This meeting is being recorded. Este es el nivel de conflicto, es todavía más macro y es muy complicado debido a la gran cantidad de gente implicada y a las interacciones entre ellos. Seguidamente vamos a ver algunos estilos de afrontamiento del conflicto. Las personas tendemos a responder a la situación de conflicto con un estilo predominante de aproximación al conflicto. Bien, vamos a ver los estilos de afrontamiento en la segunda parte para la siguiente sesión. Con respecto a estos videos de análisis, damos pie al tema muy importante sobre la administración del riesgo. La administración del riesgo siempre va a estar latente en la administración de proyectos. Tenemos aquí en esta diapositiva que nos dice efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. ¿Cuál es esa incertidumbre? Lo que no voy a poder predecir. Entonces tenemos tres palabras clave. Nos dice, el riesgo se refiere a la incertidumbre y por lo tanto puede ser que nunca pase, que nunca suceda. Pero puede ser un escenario posible, como lo que nos marca la planeación estratégica. Luego tenemos, el riesgo importa y debe ser manejado, ya que tiene un efecto real y probable. Y luego tenemos, el efecto se mide respecto al desvío de los objetivos definidos. Permítanme, voy a dar permiso de acceso. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo sobre administración del riesgo en algún proyecto, pues digamos, somero. Por ejemplo, como yo soy profesor también de física, me surge la idea de un proyecto que sea la Feria de Ciencias en un centro educativo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? Bueno, pues puede ser organizar una feria de ciencias que cuente con, pues algo hipotético, con 20 stands, pueden ser 3 charlas magistrales, con 100 o 150 asistentes, en 2 meses, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los involucrados ahí? Bueno, pues en un equipo de 10 estudiantes, por ejemplo, del Club de Ciencias. Entonces, pasando aquí a los tipos de riesgo, en la flecha está del lado izquierdo, conocidos, ya se identificaron, fueron analizados, se minimiza la probabilidad de que ocurran. En la parte derecha, donde está la flecha hacia abajo, tenemos los desconocidos, que nos dicen no han podido ser identificados a tiempo, la administración de su efecto no está contemplada. Entonces, en este ejemplo de nuestro proyecto de Feria de Ciencias, tenemos que nuestro equipo se reúne, obviamente se puede hacer un tipo de planeación, una tormenta de ideas sobre los pronósticos, lo que puede salir mal, y tenemos un análisis de riesgos, ¿no? Como nos dice aquí este proceso de administración de riesgos. Entonces, basándonos en ese proyecto de la Feria de Ciencias, tenemos el riesgo, vamos a ponerlo, nomenclaturarlo con letras, riesgo A. Un riesgo A puede ser o un escenario que ningún experto, por ejemplo, acepte dar la charla, ¿no? Hay una baja disponibilidad. Entonces, ese puede ser un riesgo, puede significar un riesgo para nuestro proyecto de Feria de Ciencias. Nomenclaturamos otro, le ponemos riesgo B. ¿Qué puede salir mal ahí? ¿Qué escenario riesgoso podría ocasionar algo que afecte nuestro proyecto de Feria de Ciencias? Pues, por ejemplo, puede ser una condición climática, que llueva el día del evento, ¿no? ¿Por qué? Porque la feria se va a hacer en una explanada sin sombra. Otro riesgo para analizar. Entonces, vamos al riesgo ahora C. ¿Cuál podría ser otro riesgo? Eh, a mí se me ocurre que no lleguen tal vez los materiales para los experimentos, que haya un retraso en los envíos. ¿Mm? Entonces, ahí ya vamos, ya tenemos 3 tipos de riesgo, A, B y C. Vamos con un cuarto tipo de riesgo, un riesgo D. ¿Cuál podría ser otro riesgo? ¿Quién me puede decir? Recordemos que nuestro proyecto es de Feria de Ciencias.
Bueno, a mí se me ocurre otro. Podría ser tal vez que pues quizá pocos estudiantes se inscriban en el rol de expositores, también podría ser otro riesgo. Y vamos a poner un último riesgo, un quinto riesgo, que sería el riesgo E. ¿Cuál podría ser? Pues que alguien se Pues uno enferme, de ¿no? los riesgos puede ser que pues también el proyecto no llegue a funcionar como se tiene planeado, ¿no? Claro, muy bien, exacto. Podría ser otro riesgo, un escenario posible, ¿sale? Entonces, bueno, aquí en nuestro proceso de administración de riesgos, está muy fácil este esquema, pero bueno, como siempre todo en la teoría se nota fácil y en la práctica es diferente. Aquí tenemos planificar la administración del riesgo, identificación de riesgos, análisis cualitativo del riesgo, el análisis cuantitativo. Todo esto se va desde el control de los riesgos hasta la planificación en respuesta del riesgo. Sí, a manera de feedback nos vamos a dirigir y a administrar la ejecución y otra vez al control. Entonces, en el análisis del riesgo, por ejemplo, vamos a evaluar esta probabilidad, vamos a evaluar el impacto, ¿no? Si ya tenemos 5 tipos de riesgo, podemos saber la probabilidad y el impacto. ¿Para qué? Pues para establecer las prioridades. Entonces, ahí podemos concluir qué riesgos podrían caracterizarse o ser los más, digamos, críticos. Entonces, aquí en esta diapositiva que nos dice impacto o riesgo sobre los objetivos o sobre nuestros objetivos, tenemos negativos, retraso, costos adicionales, accidentes, daños en la reputación, pérdidas ya sea económicas o de mercado, una ineficiencia. Luego tenemos positivos, ahorros en costos. Como sabemos, todas las organizaciones lucrativas, pues lo que buscan es eso, maximizar ganancias y minimizar costos. Ahorros en tiempo, mejora del desempeño, incremento de valor para las partes interesadas. Y aquí en este esquema de administración de riesgos, en fases de nuestro proyecto, tenemos planeación, programación, ejecución, cierre, transferencia, otro elemento que es el costo-impacto, y esto incide indiscutiblemente en el tiempo. Pasando ahora al ejemplo de la Feria de Ciencias, ¿cómo vamos a hacer esta planificación de respuestas? O sea, para cada riesgo, esta prioridad, para cada riesgo prioritario, pues el equipo tiene que diseñar un plan, ¿no? Entonces, con respecto a esto, si ya sacamos en conclusión que los riesgos A y el riesgo D, que el riesgo A era que habíamos dicho que ningún experto acepte dar las charlas porque hay una baja disponibilidad, y el riesgo D, haciendo esto una situación hipotética, ¿eh? El riesgo D era que pocos estudiantes se inscriban, ¿qué habíamos dicho? Como expositores. Entonces vamos a hacer este análisis. ¿Cómo vamos a mitigar eso? ¿Cómo vamos a mitigar ese riesgo A de que ningún experto va a estar disponible para dar las charlas en nuestra feria de ciencias? Entonces esa mitigación va a ser contactar posiblemente a 5 expertos en vez de 3, con 6 semanas de anticipación, es decir, siempre anticipándonos. ¿Sí? Por eso tan importante esta fase de planeación en el proceso administrativo, igual en la administración de proyectos. Entonces, establecer un plan de contingencia, ¿no? Por ejemplo, si a 2 semanas no hay confirmados, pues entonces vamos a cambiar las charlas a virtuales, qué sé yo, este, por otro tipo de disponibilidad, ¿no? Entonces, en el riesgo de, el otro riesgo, ¿cómo lo vamos a mitigar? ¿Cuál era el riesgo de que pocos estudiantes se inscriban como expositores? Esa mitigación la podemos hacer mediante un ejemplo, hacer una campaña pues sí, de carteles podría ser, ocurre anuncios de salones, de ofrecerles a los estudiantes puntos extra en ciencias para atraerlos, ¿no? La contingencia sería, eh, podría ser reducir, por ejemplo, se me ocurre los stands de 15 a hacer demostraciones grupales, este, etcétera, ¿no? Siempre anticiparnos. Entonces, otro riesgo, por ejemplo, que podríamos incluir, que es la lluvia, porque nuestra feria de ciencias va a estar montada en un lugar abierto. La mitigación, pues, podría ser revisar el pronóstico climático una semana antes. Ante una contingencia, pues tener listo si hay disponibilidad de un gimnasio, tal vez en ese centro educativo, para que funja como una sede alternativa. Ujú.
Entonces, bueno, aquí en nuestra diapositiva nos dice clasificación de riesgos. Categorías de riesgo: técnico, calidad o desempeño; riesgos de la gestión de proyectos; riesgos organizacionales, aspecto legal; riesgo interno, cosas que el equipo de proyecto puede controlar o influenciar, estos basados en el origen; riesgo externo, cosas más allá del control o influencia del equipo de proyecto. Luego el conocido, que es la certeza total, perdón; el conocido desconocido, que nos puede dar pie a alguna incertidumbre; el desconocido desconocido o imprevisto, que es una incertidumbre total, como la ventana de Johari, ahí según su grado de incertidumbre. Luego, basado en el umbral de la administración de proyectos: riesgo de programa, riesgo de costo, riesgo de calidad, riesgo en alcance de trabajo o bien de desempeño. Aquí otra vez pasando a nuestro ejemplo de la feria de ciencias de ese proyecto, también tenemos que monitorear esos riesgos. Entonces nosotros como equipo, pues tenemos que hacer una asignación de los responsables, ¿no? Asignamos roles. Una persona del equipo va a verificar cada semana esta confirmación de expertos. Otra persona, se me ocurre que revise el pronóstico del tiempo desde 10 días antes. Otra persona puede llevar el registro de inscritos semanalmente. En fin, anticiparnos siempre a estos riesgos. Luego aquí en la diapositiva nos dice matriz de decisión de riesgos. En la parte izquierda dice probabilidad bajo, medio, alto. En la parte de abajo nos dice el impacto bajo, medio, alto. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver, establecer planes de contingencia, se encuentra en la parte alta de probabilidad, pero en un bajo de impacto. Luego tenemos así: aceptable no hacer nada, estatus regular; aceptable no hacer nada, estatus ocasional, en fin. Entonces, muchas variantes en esta matriz de decisión de riesgo. Antes de pasar a esta concatenación eh, en el ámbito organizacional, tenemos también que tener en cuenta que al final del proyecto tenemos que reflexionar, por ejemplo, en esta situación hipotética de retomando nuestra feria de ciencias, al final de nuestro proyecto, reflexionar qué fue lo que funcionó, ¿no? Si funcionó contactar a más expertos de estos necesarios para asegurar las charlas o los simposiums. ¿Qué fue lo que no funcionó? Ok, pues no se consideró que los materiales tardarían más, o sea, los materiales para realizar los experimentos. ¿Cuál fue la lección aprendida? ¿No? Entonces, bueno, después podemos hacer también pues sí, la reflexión final, ¿no? Administrar riesgos no digamos que es adivinar el futuro, es estar preparado ante estas vicisitudes, ante estos imprevistos, y siempre tener o contar con un plan B. Esto nos va a reducir mucho el estrés y va a aumentar las probabilidades de éxito en cualquiera de nuestros proyectos. Pasando aquí a esta diapositiva, nos dice elementos para un cambio exitoso. ¿Por qué hablamos del cambio? Bueno, porque los proyectos son agentes, se dice, de cambio, ¿no? Cualquier proyecto de sí, una envergadura, como una implementación de un nuevo ERP, de una planeación de los recursos de la empresa, una reestructuración, un lanzamiento de un sistema innovador, una fusión, etcétera, pues va a generar cambios. ¿Cambios en qué? Vamos a tener cambios en procesos. ¿Qué en procesos? Pues porque vamos a tener nuevo know-how, nuevas formas de trabajar; cambios tecnológicos, porque vamos a adoptar herramientas y también sistemas; cambios en las personas, en el capital humano, porque vamos a alterar estos roles, estas responsabilidades, este nivel de competencia en las personas; porque también en la cultura puede haber un impacto en la cultura organizacional. ¿A través de qué? A través de sus valores, de las creencias, de las políticas, de los comportamientos organizacionales de la empresa o de la organización, ¿no? Entonces, pues se dice, gestor de tareas, va a ser por general, la organización asimila las innovaciones mediante una serie de pasos o elementos, y los elementos requeridos para el cambio exitoso, bueno, ahí dice, se resumen en la siguiente figura: si falta uno, el proceso de cambio fracasa. Las ideas. Una idea es una forma nueva de hacer las cosas. Puede ser un producto o servicio nuevo. Las ideas pueden proceder de dentro o de fuera de la organización.
¿Mm? Entonces, ¿cuáles son estas áreas de intersección, digamos, clave en esta gestión del cambio? Pues tenemos los stakeholders, que son los interesados, donde el cambio va a generar a veces una cierta resistencia, una cierta apatía, ¿no? La gestión de estos interesados va a identificar a quienes apoyan, quienes se oponen, quiénes van a ser los que están influidos, impactados por el proyecto. Luego tenemos en la siguiente diapositiva, nos dice la necesidad. Por lo general, las ideas no se consideran con la seriedad establecida, a menos la necesidad de cambio. La percepción de esta necesidad se presenta cuando los ejecutivos advierten el desempeño real y el desempeño deseado en la empresa. Algunas veces generan ideas para satisfacer una necesidad, otras primero se presenta la idea y estimula el análisis de los problemas que puede resolver las oportunidades que representa. Luego aquí tenemos la adopción. Tiene lugar cuando los que toman decisiones deciden seguir adelante con una propuesta de idea. La implantación se da cuando los miembros de la organización usan esta idea, la técnica o el nuevo comportamiento, el nuevo know-how. A menudo la implantación del cambio es la parte más difícil durante este proceso. Los recursos, actividad y energía de capital humano para que las modificaciones tengan lugar. Y ahí podemos ver este esquema, donde tenemos por un lado los clientes, la competencia, las políticas, por otro lado los proveedores, todo este bagaje de investigación y nuestro entorno. Así la creatividad interna, se dice, va empatada con nuestra organización o englobada con nuestra organización con respecto a ciertos puntos que son las ideas, las necesidades, la adopción, la implantación, los recursos y esta percepción de problemas o áreas de oportunidad. Luego tenemos también una parte que es un recurso muy importante, que es la gestión de la comunicación, ¿no? Porque la comunicación va a ser muy importante sí, como un puente más bien, entre la entrega del proyecto y la adopción a este cambio, ¿no? Entonces incluye comunicar esta visión, este progreso, estos éxitos, cómo este cambio va a afectar a las personas. Aquí nos dice cambio de tecnología. La flexibilidad de una organización se atribuye a la libertad de la gente para la creación y para introducir ideas. Además, estimula un proceso de innovación de la base hacia arriba, en vertical. Entonces, esta gestión de riesgos pues, representa la resistencia al cambio como un riesgo, digamos, significativo que puede poner en peligro estos beneficios de nuestro proyecto, ¿no? Porque los planes de mitigación pues deben a su vez incluir, digamos, acciones como una, pues sí, participación temprana, por decirlo así, de usuarios clave, una formación, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva nos dice el enfoque ambidiestro o ambidiestro. El inicio y la utilización del cambio son dos procesos distintos. Luego tenemos las características orgánicas como descentralización y la libertad de los empleados son excelentes para iniciar ideas, pero estas condiciones a menudo dificultan usar el cambio porque es menos probable que el personal siga esta línea. ¿Cómo se resuelve este dilema? ¿Cómo resuelve este dilema una organización? Entonces ahí tenemos que la organización puede conducirse en forma orgánica cuando la situación va a requerir la iniciación de nuevas ideas y en forma mecánica cuando se trata de esta implantación y así utilizarlas. Y bueno, aquí tenemos otros conceptos que son técnicas para estimular el cambio de tecnología. Las estructuras conmutables significan que una organización crea una estructura orgánica cuando tal estructura se requiere para la generación de ideas nuevas, las áreas de departamentos creativos, en fin. Estas áreas que inician con los cambios van a estar estructurados para facilitar esta generación de ideas y a su vez las mismas técnicas. Luego tenemos equipos de negocios de riesgo, que eso es una técnica actual para, digamos, fomentar la creatividad en las organizaciones. Dice, los grupos de negocios de riesgo se mantienen pequeños para que tengan autonomía y no surja este fenómeno conocido como la burocracia, que son estas políticas establecidas de forma cuadrada que tienen las organizaciones. Dice, un nuevo equipo de negocios de riesgo es una pequeña compañía dentro de una gran compañía. Y bueno, otro concepto que es el espíritu emprendedor corporativo. Nos dice el emprendedor corporativo trata de desarrollar un espíritu, una filosofía
y una estructura emprendedora, que se produzcan un cierto número de innovaciones. Y antes de pasar a esta diapositiva, tenemos también la integración de los modelos para la gestión del cambio. ¿Por qué es importante esta integración? Pues porque digamos que son metodologías que el PM trabaja en conjunto con estos roles de personas que se les conoce como líderes del cambio, partners, los patrocinadores que son los sponsors, para asegurar que las actividades de este cambio se financien y se ejecuten, ¿no? Que se les inyecte capital. Aquí también me surge también la importancia del rol del PM, del Project Manager, en el cambio, que debe ser pues un buen líder, un buen comunicador, debe articular esta visión con con la motivación para el equipo, para la organización, debe ser un facilitador. ¿Qué le llamamos facilitador? Pues a esta ayuda o apoyo para remover, digamos, obstáculos para esta adopción ante el cambio, que pueden surgir a través de los riesgos. Otra que se me ocurre puede ser un gestor ante esta transición, ¿no? Y aquí en esta diapositiva nos dice nuevos productos y servicios. Los productos y servicios son un caso especial de innovación porque los emplean, los customers fuera de la organización, puesto que se diseñan nuevos productos o servicios para su venta en el entorno externo, en el ambiente externo. La incertidumbre sobre su adecuación y éxito va a ser muy alta. Tasa de éxito de nuevos productos, la investigación explorado, la enorme incertidumbre asociada con el desarrollo y venta de nuevos productos. Los productos nuevos que fracasan son parte de la vida diaria en todas las industrias. Y ahí tenemos unas características que son terminación técnica, objetivos técnicos alcanzados, comercialización en cuanto al marketing a toda escala, éxito en el mercado, tiene resultados económicos y su probabilidad. Luego aquí tenemos el modelo de enlaces horizontales, donde tenemos el entorno en cuanto a los avances técnicos, la organización con un organigrama donde tenemos el director general, las áreas, el departamento de marketing, el departamento de producción, hipotéticamente, los enlaces, y a su vez está vinculada con la necesidad del cliente. Aquí tenemos el concepto de especialización, donde los departamentos clave en el desarrollo de estos productos o servicios son investigación y desarrollo, marketing, producción, el enlace sobre los límites, que significa que cada área va a estar asociada con nuevos productos o servicios, estos vinculados o con estos vínculos de excelencia con sectores adecuados en el ambiente externo. Enlaces horizontales, que significa que las personas en el aspecto técnico de marketing y de producción tecnológico van a compartir estas ideas e información, este capital intelectual. Luego aquí tenemos obteniendo ventajas competitivas, la necesidad por la velocidad. Aquí vamos a retomar nada más a manera somera, nos dice el rápido desarrollo de nuevos productos se está convirtiendo en una herramienta estratégica principal en el cambio de los mercados internacionales. Para mantenerse competitivas, estas empresas o estas organizaciones están aprendiendo con rapidez a desarrollar nuevas ideas en sus productos y servicios. Tenemos el concepto de competencia basada en el tiempo, que significa entregar productos y servicios más rápidos, o sea, los proyectos, que la competencia, dándole a las compañías una ventaja competitiva, que es un concepto que surge mucho en la dinámica y en la mecánica, bueno, en la mecánica administrativa, que engloba también la dinámica administrativa. Luego nos dice, muchos equipos nuevos de desarrollo de productos actualmente son equipos globales porque las organizaciones tienen que desarrollar productos o servicios que enfrentan diversas necesidades de consumidores en todo el mundo. Luego aquí tenemos cambios de estrategia y estructura. Nos dice, todas las organizaciones requieren modificar su estructura y estrategias de tiempo en tiempo o de vez en vez. Estos tipos de cambios son responsabilidad de la alta dirección de la organización y el proceso global de cambio suele ser diferente del proceso de innovación tecnológica o de productos y servicios. El enfoque del núcleo dual nos dice, compara los cambios administrativos y técnicos. Los cambios administrativos se refieren al diseño y estructura de la organización. El enfoque del núcleo dual sobre el cambio organizacional identifica los procesos de carácter singular que se asocian con el cambio administrativo. Luego nos dice, las organizaciones pueden definirse con dos núcleos, uno técnico
y uno administrativo. El administrativo va a estar por encima del técnico en la jerarquía. Su responsabilidad incluye la estructura, el control y coordinación de la organización. Luego aquí tenemos el diseño de organización para implementar estos cambios administrativos. Nos dice los resultados de las tecnologías que comparan los cambios administrativos a su vez con los técnicos, sugieren que una estructura organizacional mecánica es adecuada cuando se presentan modificaciones administrativas de manera frecuente, incluidos cambios en visión, en objetivos, en estrategia, en estructura, en sistemas de control o en su capital humano. Y aquí tenemos el enfoque del núcleo dual para el cambio organizacional. El cambio cultural, que es muy importante, que ya lo habíamos visto en sesiones pasadas con la cultura organizacional. Las fuerzas para el cambio cultural, nos dice algunos de los principales cambios requeridos en la cultura y mentalidad de sus empleados, puede ser la reingeniería y moverse hacia formas horizontales de organización. ¿No? Aquí igual se retoma lo de la reingeniería, que involucra el rediseño de una organización, aquí nos dice vertical junto con su corriente de trabajo horizontal. La diversidad, nos dice, es un hecho en la vida de las organizaciones actuales y muchas están implementando nuevos reclutas, promoción, métodos, diversidad de programas de entrenamiento, reglas sobre temas relevantes, etcétera, etcétera. El concepto de desarrollo organizacional, que nos dice cómo es la intervención en los cambios de cultura, qué es el desarrollo organizacional, nos dice un método que trae rápidos cambios organizacionales, es conocido como este DEO, el cual se va a enfocar en los aspectos humanos y sociales de la empresa o compañía como una manera de mejorar la habilidad para adaptarse y resolver los problemas. Entonces, este enfatiza los valores del desarrollo humano, el estar abierto a todas las ideas, políticas, libertad de coerción, autonomía individual, etcétera. Usa los conocimientos y técnicas de las ciencias de la conducta o del comportamiento para mejorar el desempeño mediante la confianza, la confrontación abierta de los problemas que pueden llegar a surgir, el empowerment, la participación de los empleados, compartir información y conocimientos, el diseño de un trabajo significativo, la cooperación entre grupos, nos dice el uso pleno del potencial humano. Luego nos dice que las técnicas que han utilizado muchas organizaciones para mejorar las habilidades de su personal mediante el DEO, pues incluyen ciertos elementos como la intervención de grandes grupos, la construcción de equipos, y luego tenemos las estrategias para la implementación del cambio. Aquí nos dice los administradores y empleados pueden pensar, inventar maneras para aumentar y mejorar la tecnología de la organización con base ideas creativas para los productos y servicios. Nos dice enfoques pues que sean, que manejen un refresh, que sean frescos para las estructuras y estrategias o ideas para mejorar valores culturales adaptables. Pero hasta que las ideas son puestas en acción, no significa nada para la organización. Lo que decíamos anteriormente sobre una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Luego tenemos el liderazgo para el cambio. El cambio exitoso puede tener lugar solo cuando los empleados están dispuestos a aportar el tiempo y la energía que son necesarias para alcanzar estos objetivos, para alcanzar estas metas. Aquí en este esquema nos dice las etapas del compromiso con el cambio, con ciertos elementos, las barreras para el cambio, el enfoque excesivo en los costos, no percibir los beneficios, falta de coordinación y cooperación, evitar la incertidumbre, un temor a las pérdidas. Técnicas de implementación nos dice, establezca un sentido de urgencia para el cambio, establecer una guía de coalición para el cambio, crear una visión y una estrategia también para el cambio. Algunas recomendaciones. Y aquí vamos desglosando a la fase de ejecución de nuestro proyecto. Nos dice dirigir y administrar. Dirige el trabajo y asegura los entregables. Reporta avances del proyecto. Asegura la calidad del proyecto. Aplica técnicas de análisis y solución de problemas. Asegura la calidad en los procesos. Establece y desarrolla el equipo de trabajo. Desarrolla una matriz de responsabilidades. Administra el cambio en equipo. Luego tenemos la distribución de información. Informa regular y formalmente a los stakeholders sobre el avance y los resultados de nuestro proyecto.
Luego aquí tenemos el monitoreo y control con el monitor, la evaluación, la intervención, que es muy importante porque es cuando se presentan problemas para el cumplimiento del proyecto. ¿Mm? Aquí en el control y seguimiento de proyectos tenemos que es una función que se realiza mediante parámetros que han sido establecidos previo a la situación o el fenómeno controlados, fruto de una buena planificación, apunta a la visión a futuro. Existen varios instrumentos utilizados para estructurar el control, la técnica de red CPM, el diagrama Gantt. Luego tenemos aquí en este tema reuniones de control y seguimiento, reunir la información pertinente, avances Gantt o CPM, minuta anterior, presupuesto o ejercicio, presupuesto o ejercicio ejercido, valga la redundancia, realizar la agenda de la reunión y enviarla, por ejemplo, al menos o con esta anticipación 24 horas, comparar los avances contra lo planeado, si existen retrasos y de ser necesario, reprogramar los tiempos en diagrama Gantt o CPM, poner atención especial a los impactos de esta reprogramación, establecer las acciones consideradas para retomar la programación y así realizar acuerdos de responsabilidades. Aquí los criterios de control tenemos, antes de reportar los avances, es importante establecer el criterio. ¿Para qué? Para reportarlos tanto por actividad como por proyecto. ¿Mm? Tenemos por actividad, por tiempo, por esfuerzo, por costo, por unidades. Aquí tenemos un control mediante diagrama Gantt, donde vemos las barras horizontales. Tenemos en actividades elaborar procedimiento, identificar empresas, es un ejemplo nada más, seleccionarlas, realizar diagnóstico. Otro, por ejemplo, es el control mediante metas intermedias, donde tenemos los procedimientos, las listas de empresas identificadas, por ejemplo, las seleccionadas y el reporte del diagnóstico, estableciendo resultados en cuanto a lo logrado, lo planeado y lo reprogramado. Aquí tenemos reporte de avance, por ejemplo, al 30 de marzo fechado. El control visual por barras también, que es el diagrama Gantt. Luego aquí tenemos el tema del cierre del proyecto. Nos dice, el cierre del proyecto tiene como objetivos principales analizar desde una perspectiva económica el resultado. Esto es, hacer balance de recursos consumidos, los beneficios alcanzados, dice comercial y de imagen, por ejemplo, diagnosticar el impacto del proyecto en el centro de la organización, identificando desviaciones y su origen. Luego, corrección de las actuaciones inadecuadas para futuros proyectos, generando el repositorio de las lecciones aprendidas, lo que habíamos dicho en el ejemplo que vimos. Luego dice la aceptación del cliente sponsor es condición indispensable para dar por cerrado el proyecto. Y aquí tenemos el cierre, dentro de nuestro cierre del proyecto, esta aceptación, donde dice proyectos mal definidos, ambigüedad en la especificación del entregable, determinar insatisfacción del cliente que no quedó satisfecho, requisitos del proyecto, revisar el resultado, aceptarlo formalmente, emitir certificaciones finales como las actas de recepción provisional, el cierre económico y garantías, o el rechazo del entregable del proyecto, formalizar por escrito sus objeciones, actuaciones correctivas necesarias. Y aquí tenemos un formato en nuestro cierre del proyecto de un acta de recepción, de aceptación. Y bueno, de aquí desglosamos nada más a manera de enriquecimiento de información, que es un producto, cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso, consumo. Dice, satisface un deseo o una necesidad. Incluye productos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones, ideas. Clasificaciones de productos. Dice, se hace marketing para mantener o cambiar las actitudes o conductas hacia organizaciones con o sin fines de lucro. Ahí tenemos cuáles son las con fines de lucro y cuáles son sin fines de lucro, aunque escuelas también hay algunas que son particulares o con fines de lucro. Luego las personas, lugares, en el terreno social. Decisiones en cuanto a atributos del producto, beneficios que ofrecerá. En cuanto a calidad, tenemos el nivel o desempeño y consistencia, que es el cumplimiento.
El diseño nos dice concepto más amplio del estilo, el aspecto. Y las funciones, un modelo austero, sirven como distinción, valor contra costo. Y bueno, aquí a manera de finalizar, tenemos informe de cierre del proyecto. El objetivo para esto es evaluar el resultado de todas las actividades y trabajos para resumir lo sucedido y sea de relevancia para actividades futuras. Detectar errores sistemáticos en presupuestos de los proyectos y ofertas, analizar la tendencia histórica de los proyectos gestionados por cada responsable, analizar la tendencia histórica de los proyectos contratados con cada cliente, establecer nuevas estrategias para abordar mercados. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Hasta aquí. No, profesor, ninguna. Bueno, les pedirá por favor que coloquen su nombre completo en el chat del grupo para llevar el control. Bueno, entonces, a manera de conclusión, pues podemos decir que en la administración de proyectos se va a requerir integrar, am, pues sí, de manera, digamos, concatenada esta gestión del cambio organizacional, eh, la sinergia entre todos estos elementos es lo que finalmente pues va a permitirnos materializar, perdón, este valor, estos beneficios que van a justificar esta inversión, digámoslo así, para el proyecto que decidamos emprender o que nos sea asignado también. ¿Sale? Entonces, pues bueno, si no hay nada más, un excelente de semana y estamos aquí para servirles y cualquier situación me pueden contactar. Bueno, hasta Gracias, luego, que igualmente, estén muy bien. profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. The recording has stopped.
Thank you.